Decreto de emergencia en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro aisló 6 estados del país más el distrito capital, Caracas. Esto a propósito del aumento en el número de infectados por coronavirus que llega a 17 en territorio venezolano. Este decreto, que pudiera ampliarse a otros estados, según ha dicho Maduro, solo permite transitar a médicos, a periodistas, a ciudadanos que están en busca de alimentos y de medicinas, quienes deben justificar su presencia en las calles. Aún así, en muchas ocasiones, la Guardia Nacional Bolivariana les impide el tránsito. Oliver Fernández, en Caracas, nos tiene el reporte. Oliver, buena tarde. Hola, buenas tardes, Carlos. Gracias por este contacto. Así es, los venezolanos están cumpliendo a cabalidad esta medida restrictiva impuesta por el régimen de Nicolás Maduro. Han dicho que harán todo lo posible para tratar de evitar que se propague esta enfermedad. Las personas que han salido son aquellas que necesitan alimentos y medicinas. Veamos el siguiente informe. Calles vacías y largas filas en los automercados. Así amanecen 6 estados venezolanos, incluyendo la capital. Ya son más de una docena de casos confirmados de coronavirus. La cuarentena ha sido bien recibida por los venezolanos, medidas que la mayoría ve coherentes ante la pandemia, sobre todo por las grandes carencias y fallas que tiene el sistema de salud en Venezuela. Es necesario ser cuidadoso con esto. De repente mucha gente lo está tomando a la ligera y no eso hace. ¿Me entiendes? Y es necesario tener todo cuidado, pues. Como ciudadanos llama a la gente que se quede en su casa. Claro, pues claro, es que es necesario. El doctor Julio Castro considera que es vital evitar que las personas mayores transiten por las calles. No hay necesidad de correr riesgo. Entendiendo que las personas mayores son uno de los grupos de más riesgo de muerte, creo que luce sensato en este momento y plausible desde el punto de vista biológico tratar de limitar la circulación de personas mayores para protegerlas. Quedarse en la casa no puede ser motivo de alarma. Hay que mantener la calma para poder superar lo que en otros países se ha salido de control. Tener cuidado en la calle, mantener la higiene, que si el bacterial, no estar en contacto con mucha gente en la calle, el roce de las personas y ya. Como te digo, es cuestión de cuidarse. La falla en el sistema de salud se ha denunciado en los últimos años. Está marcado por la ineficiencia en la dotación de medicamentos e insumos. Además, las medidas restrictivas obligan a los ciudadanos a usar tapaboca y antibacterial, cuando ni para comer tienen. Porque no todo el mundo podemos adquirir todos esos materiales porque somos pobres. Con 250.000 de pensión no podemos comprar ni medio cartón de huevos. Y entonces en los CDI no hay nada. Los cubanos no dotan, mire, mandan a comprando todo y en los farmatodos no hay nada. Muchos negocios están cerrados, lo que impide a los ciudadanos asegurar los alimentos. Los negocios deberían estar abiertos y todo, porque esto no es una enfermedad nueva. Esto ya tenemos desde enero para acá y dicen que es neumonía. En medio de la contingencia se vive la especulación. Tapaboca puede costar hasta $4. Tapabocas lo vendan tan caro. ¿Cómo es posible que es una cosa tan indispensable ahorita, pues, para uno tener? Y que un tapaboca te valga $2, $3, $4. ¿Qué es eso? Y el que no los tiene, de repente hay gente que los tiene. ¿Cómo no? Yo respeto eso, pero el que no los tiene, yo no los tengo. Esta medida impuesta por el régimen de Nicolás Maduro en 6 estados del país, incluyendo a la capital, pudiera ampliarse a otros estados en todo el territorio venezolano. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver. En esta parte del programa nos acompaña José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela en el exilio, además médico y quien sigue día a día lo que ocurre en el sector salud en territorio venezolano. Diputado Olivares, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Feliz tarde, gusto saludarte. El gusto es nuestro y yo quería que nos ayudara José Manuel a hacer una radiografía rápida a propósito de la situación en Venezuela frente al coronavirus. Es como saber cómo está el terreno para una situación que está sobrevenida. ¿Cómo está Venezuela en materia de salud? Hay una realidad inmensa que es que el país más vulnerable o el país peor preparado para enfrentar esta epidemia es Venezuela. El país en América Latina que tiene menor capacidad de respuesta es Venezuela. Lamentablemente, Carlos, esto es una verdad que como médico me llena de indignación y vergüenza. Como venezolano me llena de temor porque mis padres mayores de 60 años, ambos viven
en Venezuela y sin duda de indignación como diputado de la Asamblea Nacional, porque hay un único responsable que es Nicolás Maduro. Hago un rápido recuento. El primero, que venimos denunciando el deterioro del sistema de salud del año 2016. Lamentablemente, Nicolás Maduro nunca entendió que estábamos hablando de vidas, nunca entendió esa premisa de que las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de la vida de los venezolanos. Hoy ¿cómo está el sistema de salud para enfrentar esta epidemia? 58% de nuestros hospitales no tienen acceso cotidiano de agua. Si está más que demostrado que la medida más eficiente, más eficaz y más sencilla para combatir el coronavirus es el lavado de las manos. Imaginemos que más de la mitad de los hospitales de nuestro país no tienen agua corriente. Es decir, no se puede hacer un uso correcto del lavado de las manos dentro del hospital, lo cual permitiría la rápida propagación dentro del hospital, afectando la capacidad de respuesta del material o de la capacidad humana en el servicio médico, de enfermería y de todo el equipo de salud. En segundo lugar, lamentablemente, Carlos, tenemos que en Venezuela, en este momento, de cada 10 medicamentos que se necesitan en una emergencia, solamente tenemos 5. Es decir, solamente hay la mitad del stock de medicamentos necesarios para hacer frente a cualquier patología, en este caso también a una neumonía o complicación respiratoria producto del coronavirus. Yendo un poco más allá, Carlos, hemos hecho distintos ejercicios de proyección utilizando modelos en otros lugares del mundo. No hay un modelo exacto de proyección, no hay nadie que pueda tener hoy el comportamiento o la verdad exacta en cuanto al comportamiento del virus en ningún lugar del mundo, porque depende de múltiples factores que no podemos controlar. Pero en cualquiera de los escenarios que nosotros podamos proyectar en Venezuela, desde el más conservador hasta el más agresivo, hay unas variables que nos preocupan. La primera, el número de camas disponibles para hospitalización, entendiendo que hay un porcentaje de 14% de personas que van a meritar o necesitar soporte hospitalario. Estamos hablando por lo menos de 1 millón de personas. En los escenarios más conservadores no hay capacidad en los hospitales venezolanos de hospitalizar o atender a este número de venezolanos. Si vamos al área un poco más grave, que es las camas de terapia intensiva, suponiendo que algunos de estos pacientes necesiten o ameriten cuidados en terapia intensiva, estamos hablando que en nuestro país solamente hay unas 80 camas entre público y privado de terapia intensiva para dar soporte ventilatorio o respiratorio a los pacientes. Lo que quiere decir que no tenemos ningún tipo de capacidad hospitalaria para atender a ese porcentaje, insisto, de 14% que ameritaría atención médica. Debo también aclarar responsablemente que el 80% de estos pacientes se curan sin ningún tipo de soporte médico o asistencia médica, pero hay un 14% que requiere atención hospitalaria y lamentablemente hay entre un 3 a 3.5 o 4, según el mecanismo de cálculo que utilices, de mortalidad, sobre todo en los pacientes de mayor edad. Un índice de mortalidad, de letalidad considerablemente bajo si se aplica a una realidad, pero a esta que estás describiendo, José Manuel, digamos, esto es una media, pero en Venezuela ese índice cambia tomando en cuenta este escenario que nos estás planteando. Y te agrego algo más. Recordemos la crisis alimenticia que vive nuestro país, entendiendo la fisiología médica como el soporte del sistema inmunológico se basa en una persona sana, bien alimentada, recordando un país donde hay niños con altos niveles de desnutrición, recordando un país donde tenemos bajo índice de ingesta de proteína, recordando un país donde tenemos a nuestros abuelos y a nuestros ancianos técnicamente en estado de desnutrición con dieta a base únicamente de carbohidratos. Quiere decir que además de todas las razones médicas que yo acabo de exponerte y a toda la audiencia, agreguemos las razones alimenticias. Una población con un índice alimenticio menor al que lo que es la línea normal en los países de América Latina, es decir, más propenso a tener un sistema inmunológico menos efectivo o menos capaz de afrontar la enfermedad. Sin duda alguna, toca decir algo muy cierto, hoy Venezuela es el país menos preparado y hoy Venezuela probablemente sea el país que represente o tenga un alto nivel de mortalidad o que tenga de los mayores niveles de mortalidad en América Latina, en las poblaciones vulnerables, que son básicamente todos los adultos mayores de 60 años y que tengan alguna comorbilidad, como es casi normal a estas edades, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, que te hagan mucho más vulnerable a este virus a cualquier venezolano. Te agregaría algo más, Carlos, que es lamentablemente la Asamblea Nacional de Venezuela sacó un acuerdo el 4 de febrero. Nosotros el 4 de febrero generamos un manual, generamos medidas de prevención, pero lamentablemente la arrogancia, la soberbia, la prepotencia, la falta de humanidad y de amor por los venezolanos hizo que
la dictadura hiciera caso omiso a todas estas recomendaciones técnicas que trabajamos de la Asamblea Nacional, y un mes después es que toma acciones. Si Venezuela hubiese estado a la vanguardia, como estuvo la Asamblea Nacional, hubiese tomado acciones el 4 de febrero de este año, nosotros estuviésemos hoy mucho más preparados y tuviésemos un mayor nivel de contención ante lo que hoy en Venezuela ya es totalmente indetenible, porque termino diciéndote, la capacidad diagnóstica de Venezuela es la más baja de América Latina. La dictadura anunciaba que está haciendo diagnóstico en 48 hospitales, lo cual no es real, es solamente una cuarta parte de esos hospitales, y todas las pruebas que son tomadas en el interior del país deben ser enviadas a Caracas para ser analizada en el Instituto de Higiene Rafael Rangel, lo cual no sabemos si se mantiene el transporte correcto, lo cual nos lleva 6 o 8 días para tener un diagnóstico de una prueba positiva, lo cual nos lleva un delay extremadamente alto para tener información en tiempo real de los casos positivos o no, y de las acciones pertinentes que hay que tomar ante cada caso positivo en la esfera epidemiológica, en la esfera de información y sin duda alguna en la esfera hospitalaria en caso de que necesite soporte vital. José Manuel, algo esperanzador. ¿Qué puede hacer? Porque en medio de todo esto, que es una realidad harto conocida, queda la gente, quedan las personas, quedan los ciudadanos. Es difícil darle una voz, una instrucción a un ciudadano al que se le dice hay que lavarse las manos pero no hay agua, o que debe ser con agua y jabón, pero el jabón es increíblemente caro para lo que puede costear, y mucho más si hablamos de un gel antibacterial con 60% o más de alcohol. Pero como parte de estas medidas, como parte de las medidas en la casa, ¿qué consejo le das a los ciudadanos que nos ven a esta hora desde Caracas y que saben que tienen las carencias, pero necesitan por lo menos acercarse a esas medidas de asepsia necesarias para ponerle un freno al contagio de la enfermedad? De esa y de muchas otras. Carlos, gracias por la pregunta, porque además me haces responderte en el fondo de mi corazón, del orgullo de ser venezolano, de esa sonrisa que se le pinta uno en el rostro cuando recuerda a Venezuela y cuando recuerda de qué estamos hechos los venezolanos. Este es un momento para recordar que somos los venezolanos, solidarios, amables, buenas personas. Este es el momento de sacar lo mejor de nosotros. Este es el momento de ayudar al vecino. Este es el momento de ponernos a la orden de nuestros abuelos para que no tengan que salir a la calle. Este es el momento de ofrecerle que le sacamos la basura, que le hacemos el mercado, que le llevamos la comida. Este es el momento de demostrar lo que realmente somos los venezolanos. Este es el momento en que vemos a nuestros médicos en todo el mundo poniéndose a la disposición, a toda la diáspora poniéndose a la disposición de los gobiernos del mundo. Este es el momento de que usted comparte el agua, de que usted comparta jabón, de que usted comparta lo que tenga con el vecino. Este es el momento de ser solidario, este es el momento de ser consciente, este es el momento de entender que si no tiene nada que hacer en la calle, quédese en su casa. Este es el momento de reencontrarnos con la familia. Este es el momento de que usted, que el trabajo, que el estrés, que el día a día lo tiene loco, bueno, hoy tiene a su hijo en casa, hoy tiene a sus padres, hable, retome esa conversación, retome ese contacto dentro de su hogar con su familia y esas cosas hermosas que ofrece la familia. Yo creo que esa es la gran oportunidad desde el punto de vista positivo, recordando lo que tú decías y que debemos seguir repitiendo: lavado constante de las manos con agua y jabón. Si no tiene nada que hacer en su casa y tiene más de 60 años, por favor, se lo pido como alguien que amó con toda la fuerza de su corazón a sus abuelos y hoy no los tiene, quédese en casa, no ponga en riesgo su vida, no ponga en riesgo el amor de que usted le tiene a sus nietos, piense en sus nietos, piense en sus hijos, no tiene nada que hacer en la calle. Antibacterial, más del 60%. Hay medidas absurdas como la que anunciaba Delcy Rodríguez del uso obligatorio de tapabocas en el metro. No tiene sentido. La vida media de un tapabocas es de un día. No tiene sentido llenarlo usted de angustia de que gaste quién sabe su realito en la compra de un tapabocas, que es totalmente ineficiente, a menos de que usted esté enfermo. Así que a quedarse en casa, a lavarse las manos, a buscar información certera, a no caer en amarillismo. Es suficientemente grave nuestra crisis para inventar, pero sí para sacar lo mejor de nosotros. Así que hoy estoy más que nunca convencido, Carlos, que vamos a sacar lo mejor de los venezolanos, la solidaridad, la inteligencia, la ingeniosidad del venezolano para resolver, para mantenernos sanos, para mantenernos felices en casa y superar juntos como una sola nación esta dura crisis que lamentablemente nos agarra en el peor momento de nuestra historia y siendo el país más vulnerable en toda América Latina. José Manuel, Colombia ha cerrado la frontera a propósito de la situación.
más allá del aspecto político, se ha abierto un corredor humanitario. Ustedes conforman una comisión que ha estado en territorio colombiano pues muy atenta a lo que allí ocurre. En cuanto a lo que pasa en la frontera, ¿qué manejan ustedes? ¿Qué se está haciendo en esta zona en territorio colombiano para apoyar, para atender, para acompañar a estas personas que regularmente buscaban atención en salud o buscaban insumos, medicamentos o comida en Colombia y volvían a Venezuela? Ahí hay una labor extraordinaria que me permito reconocer públicamente del embajador Tomás Guanipa, quien ha coordinado con la Cancillería los distintos niveles de gobierno de Colombia. Nosotros hemos tratado de ayudar y facilitarle toda la visión técnica, la visión en torno al comportamiento de la enfermedad y las sugerencias que humildemente podemos hacer de base a la revisión de las experiencias o de la curva de aprendizaje de los distintos países que ya tienen más tiempo con la enfermedad. El diputado Guanipa, embajador en Colombia, ha logrado niveles de coordinación que permitieron la apertura de este canal humanitario, entendiendo la desesperación de la población en Venezuela, que bueno, que va a Colombia a buscar alimentos, comida, a buscar todo tipo de insumos básicos para su vida en Venezuela, y entendiendo, bueno, ese tráfico o ese amplio flujo de personas que conocemos muy bien en la frontera. También ha estado muy activo y responsable quien vendría fingiendo como cónsul, Carlos Chacón, de Venezuela en Cúcuta, con la coordinación en el Hospital Erasmo Meós, buscando facilitar los mecanismos de comunicación con el Hospital Erasmo Meós para facilitar la revisión de los casos positivos, para lograr el aislamiento de los casos positivos y para que no se convierta lo que es la ciudad de Cúcuta o la frontera entre San Antonio del Táchira y Cúcuta, entre Colombia y Venezuela, un espacio de expansión de la enfermedad o de concentración de la enfermedad que permita una propagación descontrolada. Hay un trabajo muy técnico, muy bien llevado. Yo aprovecho también como diputado para agradecer la solidaridad nuevamente, la responsabilidad del Estado colombiano, del presidente Duque, de la señora canciller, en torno a lo que es pensar en Venezuela, en no tomar la medida que pudiera tomar legítimamente como Estado colombiano en cerrar todas sus fronteras, sino pensar que hay venezolanos que sufren, en demostrar esa solidaridad nuevamente con los venezolanos y bueno, y los buenos oficios del embajador que permitió que los canales se mantuvieran abiertos y que hoy sea una realidad este corredor humanitario para ambas naciones, sin necesidad de caer en ese planteamiento balurdo de Nicolás Maduro de intentar banalizar o sacar provecho de una situación tan preocupante, tan dramática que hoy afecta a todos los países de América Latina. Y así lo hablábamos en la parte anterior de la consecuencia política. Gracias, José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela en el exilio, médico cirujano, quien ha estado y se mantiene aún y cuando está fuera del territorio venezolano, atento a lo que ocurre allí en cada uno de los centros de salud, haciendo propuestas para salir adelante en cuanto a esta desidia sanitaria que se ha instalado en Venezuela a propósito de las decisiones y acciones del régimen de Maduro. Gracias, José Manuel. Gracias, Carlos. Feliz día. Saludos a todos.